Vamos a invitarlo al doctor Bernardo Vega. Él es médico especialista en ginecología y obstetricia, magíster en investigación en ciencias de la salud, doctor en ciencias médicas, profesor principal de ginecología y obstetricia e investigador en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Cuenca. Días con todos y todas. Yo creo que más allá de la fuente de financiamiento, con el proyecto Equity, nos une también el deseo de integrar las actividades y los esfuerzos para combatir el cáncer. Y obviamente hacer más asequible el tratamiento del cáncer y en este caso específicamente del cáncer de cuello uterino, que tiene algunas particularidades bastante interesantes. La primera, que conjuntamente con el cáncer de hígado, como le decía el señor ministro, son los únicos dos que tienen vacunas. Y eso da una característica especial. Y es por eso que la Organización Mundial de la Salud se planteó la estrategia 90-70-90 para eliminación del cáncer de cuello del útero para el año 2030, 2030 2030. Y justamente uno de los elementos fundamentales de esta estrategia es 90% de las personas vacunadas, un 70% de las personas que tengan un tamizaje con pruebas de alta sensibilidad, después biología molecular, al menos 2 veces en su vida, 35 y 45 años, y un 90% de las personas que tengan anormalidades en el test de biología molecular, que por lo general es el diagnóstico de BPH, o que tenga ya lesiones premalignas o malignas en el cuello de útero que tenga seguimiento. Esa es la estrategia. Y aparentemente Australia está bastante cerca de lograrlo. Sin embargo, la situación en Ecuador puede ser un poquito más compleja. Ya lo dijo el señor ministro, es el segundo cáncer ginecológico más frecuente en nuestro país. Aproximadamente 1.500 nuevos casos y genera alrededor de 816 muertes por año en nuestro país. Todas muertes teóricamente tempranas y prevenibles mediante la vacunación. La otra cosa que es interesante es que en nuestro país está instaurado el proceso de vacunación contra el VPH desde el año 2015, eso me corregirá la doctora, pero una de las situaciones más importantes es que la guía se ha ido actualizándose y voy a volver esto sobre el final. En nuestro país está para adolescentes mujeres de 9 a 12 años y uno de los problemas es que pese que hay la disponibilidad de la vacuna, nuestra cobertura de vacunación según la OPS es de un 2.7%, siendo el objetivo 90%. Las otras indicaciones incluyen inclusive al personal de salud. No olvidemos que el VPH también es el agente causal del cáncer de cabeza y cuello y que los vapores que tenemos durante las conizaciones, por ejemplo, pueden ser elementos que también ingresen a la vía respiratoria, pudiendo generar otro tipo de cáncer, además del cáncer de cuello uterino. La otra situación bastante especial que tenemos es que el 41% de las mujeres en nuestro país, según la encuesta en Salud 2018, nunca ha recibido un tamizaje. Es decir, 4 de cada 10 mujeres en nuestro país nunca se han hecho una prueba diagnóstica. Y de ahí obviamente nos surge la inquietud. Tenemos servicios de salud, tenemos programas que garantizan un acceso gratuito para el tamizaje y la vacunación, y estos son los resultados. Y ahí comparto justamente con el doctor Borras que necesitamos una línea o un medio, y obviamente eso compartimos con el proyecto Equity, de manejo rápido, una línea de acceso para el manejo de la luz. Una de las cosas que hemos hecho con los proyectos en los que están en marcha es tratar de identificar aquellos factores que están influyendo en la adherencia a la vacunación y al tamizaje. Y uno de los factores más importantes justamente está relacionado con el conocimiento. La falta de conocimiento, sobre todo, de la relación que existe con el VPH, con el desarrollo de cáncer de cuello uterino, es un elemento fundamental que parte o genera una falta de percepción de riesgo. Y la falta de conocimientos obviamente se relaciona también con la falta de conocimientos de prevención en salud sexual y reproductiva, que tiene o que produce efectos adversos u otros efectos adversos en salud sexual y reproductiva. Embarazo en adolescentes, por ejemplo, y otras infecciones de transmisión sexual como el VIH. Por ende, la educación sexual integral debe ser un factor importante que también permita o se incluya dentro del manejo integral de la prevención del cáncer de cuello uterino.
La otra cosa bastante interesante es que nosotros hicimos grupos focales con personas a nivel de la comunidad para tratar de identificar barreras y facilitadores del cáncer de cuello uterino. Y entre las barreras más importantes justamente estaban las que ya se veían. Falta de conocimiento que se relaciona con una falta de percepción de riesgo. El Papa Nicolau o la citología o el examen ginecológico es un examen que causa vergüenza. También obviamente identificamos otros factores como la falta de apoyo familiar, también como barreras, por ejemplo, en el lenguaje, barreras en el acceso, inclusive en los servicios de salud. Justamente estos estudios los realizamos en el momento de la pandemia y también una falta de percepción de que existe una normativa nacional que pueda generar obviamente una ruta de acceso. Y los facilitadores, obviamente, empoderar a las mujeres, educación en salud sexual integral, incrementar obviamente la participación de la familia en el tamizaje, participación comunitaria y, por ejemplo, establecer días de atención en un servicio de salud para la detección específica del cáncer de cuello uterino. Sin embargo, estas son estrategias que han funcionado y han sido, obviamente, hechas y ejecutadas en varios lugares. Y obviamente en nuestro país también, pero nuestros resultados son obviamente bastante interesantes en cuanto a la cobertura. Este estudio obviamente nos presenta los dos extremos. En una parroquia rural de la provincia de La Suay hay un 25% de mujeres, 2 de cada 10 mujeres en su vida se han hecho un tamizaje y tenemos aproximadamente un 10% que tiene más de 11 tamizajes. ¿Cuántos son necesarios? ¿Cuántos tamizajes son necesarios para hacerse o para la prevención del cáncer de cuello uterino? Hablamos de 10, según las guías australianas, hablamos de un 15 tamizajes si es que se inicia el tamizaje a los 21 años, lo cual implica obviamente una sensibilidad o está relacionada con la sensibilidad bastante baja de la citología para el diagnóstico del cáncer de cuello uterino. Sin embargo, por ejemplo, tenemos mujeres, un caso de una mujer que inició sus citologías a los 15 años, tiene 30 años, religiosamente ha cumplido su citología anual, ya va con 15 citologías en 15 años. Es necesario, nos aporta el número de citologías, cada citología en promedio cuesta $40. Y obviamente muchas de las veces el exceso de tamizaje puede redundar en una disminución de recursos para la aplicación de otro tipo de pruebas con mayor sensibilidad, como por ejemplo la detección de bebés. Soluciones para mejorar el acceso o la adherencia al tamizaje. Claro, la elaboración o, por ejemplo, la implementación de centros de salud con personal capacitado, donde se permitan obviamente accesos regulares, como bien lo mencionaba el doctor Borras, es una solución. O, por ejemplo, también unidades móviles. Aquí está el doctor Malo, que comenzaron hace muchos años con el doctor Edgar Rodas, un programa de medicina móvil mediante las unidades móviles. Aquí también tuve la oportunidad de participar con el doctor Edgar en estos carros quirófanos. Y obviamente también hay programas exitosos con citología. Esto ya se ha hecho. Sin embargo, hay alternativas. Por ejemplo, para estos carros móviles o también para los consultorios se necesita personal capacitado, se necesita médicos, enfermeras, infraestructura y obviamente muchas veces el automuestreo puede sustituir este tipo de necesidades. Este es un equipo de automuestreo que nosotros utilizamos en los estudios en la provincia de La Suay, que también estamos usando con el proyecto Elevate. Ana Gama también es parte de Elevate. Y una de las cosas interesantes es que la primera parte de los estudios de automuestreo lo hicimos en un ambiente controlado, en un espacio médico, pero con Elevate lo hicimos a nivel comunitario. Obviamente en espacios fuera de los servicios de salud, y muchas de las veces hemos visto que la implementación o para generar una autotoma no necesita un personal capacitado, no necesita un médico, no necesita una enfermera, no necesita un consultorio, una camilla, etcétera, etcétera, para poder acceder a una prueba de sensibilidad bastante elevada como esta. Es la pregunta que surge es, ¿sirve la autotoma? ¿De verdad tiene la misma utilidad? Y justamente esa fue la pregunta de investigación que nos hicimos en aquel momento. Y aquí tienen ustedes los resultados de sensibilidad y especificidad y obviamente los otros valores predictivos. Cuando hablamos de diagnosticar cualquier tipo de BPH, la sensibilidad fue de un 94%,
para la autotoma con este dispositivo y para la toma en orina de un 88%. En este estudio participaron 120 mujeres. El primer paso fue tomarse una muestra de orina, luego realizarse una autotoma y luego la toma por un profesional de la salud que la tomamos como gold standard o estándar. Cuando hablamos de la detección de virus del papiloma humano de alto riesgo, la sensibilidad fue de un 100% para la toma de orina, para la autotoma vaginal, especificidad de un 94% y para la toma de orina fue de un 91% y una especificidad de un 96%. Moraleja, también sirve el examen de orina. Es decir, tiene una sensibilidad superior a la citología porque la citología tiene una sensibilidad aproximadamente de un 52%. Es decir, ¿sirve la prueba? La respuesta es sí. La segunda pregunta sería, ¿será aceptada por la comunidad? Y justamente a estas pacientes que hicimos este estudio, hasta 120 pacientes, les preguntamos que califiquen justamente el acceso o las características de la atención. En cuanto a confianza, obviamente tenían mucho más confianza con la prueba tradicional, pero en cuanto a privacidad, en cuanto obviamente a la rapidez del examen, cuán confortable del examen, las pruebas de este resultaron muy superiores comparadas con las pruebas tomadas por el médico. Es decir, la aceptabilidad era mucho mayor. Y cuando hablamos de dificultad en la realización, cuando hablamos de dolor, cuando hablamos de que es una de las barreras, obviamente las pruebas de automuestreo generaban menor vergüenza, desconfianza para las mujeres. En resumen, cuando pedimos que califiquen las pruebas de automuestreo versus las pruebas de la toma realizada por el profesional de la salud, la mayor parte de mujeres prefirieron una toma con automuestreo como su siguiente examen. Es decir, el automuestreo podría ser una solución. 90, 70, 90. 90% de mujeres con seguimiento y ahí tenemos un segundo problema. La Organización Mundial de la Salud propone 3 soluciones cuando existe VPH positivo. Ver y tratar, la una. La segunda, obviamente, hacer un examen positivo, luego pasaría una colposcopía. Y la tercera, obviamente, después de un examen positivo para VPH de alto riesgo, hacer una citología, luego una colposcopía y luego un tratamiento que implicaría prácticamente 4 visitas. Eso es lo que propone la Organización Mundial de la Salud. La guía europea, obviamente, entiendo que en España son similares. Luego de una prueba de VPH positivo, va para citología y si es que la citología sale en de ascus o mayor, básicamente pasa una colposcopía, es decir, se añadiría un paso más. Las guías nacionales de la Sociedad de Colposcopía, Ecuatoriana de Colposcopía, que realmente me parecen las más cercanas a nuestra realidad, prueba de VPH positivo, siempre y cuando sean 16 y 18, va directamente a colposcopía. Si son otros virus de alto riesgo, primero va a citología y obviamente si esta citología sale negativa, se repite o se hace un co-testing, citología y VPH humano. El problema básicamente es que mientras más desarrollado el país parece que más adherencia tiene. Esta es la guía inglesa, que obviamente hasta llegar a la colposcopía van sumándose una serie de pasos para hacer un seguimiento que puede durar normalmente 2 años. Es decir, hay una variedad de guías. Yo concuerdo plenamente con este conversatorio y sobre todo con la propuesta de Equity, de justamente adaptar al nivel local lo que sería necesario para garantizar la adherencia de las mujeres, en este caso al tamizaje. Porque si tenemos una baja adherencia a la citología, si añadimos 1 o 2 pasos más, posiblemente vamos a terminar perdiendo a la paciente que debíamos vigilar 2 años. La siguiente pregunta es, ¿por qué 2 años? Básicamente el clearance del virus, el organismo se encarga de eliminar el virus en aproximadamente 24 meses en el 95% de los casos. Solo ese 5% restante, algunas de ellas van a llegar a cáncer. El problema es que no sabemos quiénes van a llegar a cáncer y quiénes no. Efectivamente, aquellas mujeres que son inmunocomprometidas tienen un mayor riesgo, pero a nivel de screening poblacional no sabemos y por eso justamente con el proyecto Elevate estamos planteando, además de hacer la detección de VPH,
añadir o la detección de dos proteínas de metilación como son P16 y KI67. Es decir, BPH de alto riesgo positivo, P16 y KI67, muy probablemente va a avanzar hacia un cáncer invasivo. Y otras pruebas, obviamente, que estamos realizando son con caderina y SNAI, que al parecer tienen un valor similar que tendría el cáncer o para la predicción de avanzar hacia un cáncer invasivo. Y la última parte. Se mencionó, y obviamente el señor ministro mencionó varias veces colposcopia. Y los colegas que están aquí saben que obviamente la colposcopia es un elemento que va siendo parte de la especialidad específica de la ginecoobstetricia. No quiero llamarle subespecialidad, pero sí. Lo que hicimos obviamente como un estudio exploratorio es tomar alrededor de 20 fotografías con celular, luego de colocar ácido acético, tomamos 20 fotografías, bueno, fueron en realidad 60, pero tomamos 20 fotografías de las mejores que nos salieron, coloreadas con ácido acético, y les pasamos a 13 colposcopistas expertos, de Cuenca, de Quito, de Colombia, de Chile, de México y también del sur del país, de Loja. Y el promedio de detección o la sensibilidad para detección de lesiones fue de aproximadamente un 70%. También subimos estas imágenes, repito, tomadas con celular, luego de colorear con ácido acético el cuello del útero, y subimos a un programa de redes neuronales que está disponible de manera gratuita, y la sensibilidad fue de un 71%, no existiendo diferencia estadísticamente significativa entre el promedio de lecturas de los 13 colposcopistas y de las redes neuronales. Sería una propuesta interesante, efectivamente, no solamente es la lectura, sino el criterio clínico dentro del manejo, lo que primaría dentro del tratamiento integral del cáncer de cuello uterino. Para terminar, ¿cómo se puede o cuáles serían las sugerencias para generar, obviamente, o lograr esta meta de eliminar el cáncer de cuello uterino? 4 básicamente. Educación sexual integral, que nos va a librar de una serie de problemas. Segunda, vacunación con, obviamente, una actualización en la normativa que va de la mano y, obviamente, la implementación de automuestreo selectivo, principalmente para aquellas zonas donde existe difícil acceso y donde existe una difícil adherencia al tamizaje. No quiero dejar de mencionar las palabras del doctor Douglas Lowy en la conferencia que se celebró hace 15 días de International Papilloma Virus Conference en Washington. Y decía, una dosis, un tamizaje, 1.000.000 de vidas salvadas. El cambio un poco del paradigma en el número de dosis de vacunación, dado los resultados que se han encontrado en algunos países, puede indicar que una dosis contra la vacunación de VPH puede ser suficiente, que no es necesario a veces 2 tamizajes como sugeriría la Organización Mundial de la Salud, sino sería 1 como mínimo. Y esta simple estrategia salvaría 1.000.000 de vidas. Muchas gracias por su atención y estaremos atentos a sus preguntas. Le agradecemos al doctor Bernardo Vega por su excelente ponencia. Muchas gracias.